Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 11:02 de la mañana en Bonita Radio. Y hoy vamos a hablar, además del recinto de ciencias médicas y el poder que quiere seguir manteniendo la rectora Ilka Ríos. Vamos a hablar de Elías Fernando Sánchez y Fonte, porque qué interesante que ha vuelto el nombre a partir de su demanda. Se colocó él otra vez en la opinión pública cuando ayer el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Marxuach, le desestima 7 de las alegaciones que tenía en su demanda contra Jay Fonseca y le dice e intima en esa decisión, en esa orden, que demuestre por qué no debe desestimar otras más. Es importante porque estamos hablando precisamente de ese intento de aquellos que alegan que el periodismo, en este caso un presentador de noticias, está difamándolo con relación a la información que está publicando. Es súper importante para todos nosotros este caso. En momentos en que sabemos que la investigación periodística tiene el cohorte más importante, creo que ha tenido en su historia, es el periodismo independiente. Así que el caso de Jay Fonseca hay que mirarlo sobre todo porque se trata de la figura de Elías Fernando Sánchez y Fonte, que ha sido una figura que ha mantenido ese ritmo de decir que los periodistas y los presentadores en este caso lo difaman con las informaciones que traen. Y en el caso nuestro tengo que creer o tengo la sospecha de que Elías Fernando Sánchez y Fonte, sobre todo su esposa Valery Rodríguez Erazo, está detrás de una intervención y una solicitud de información que yo le pedí a la Junta de Planificación y que me contestó con esa línea del asunto de la difamación. Así que vamos a esto porque es súper importante. El compañero Oscar Serrano hizo la historia sobre esa orden y me parece que es importante traerlo. Vamos a hablar de Ilka Ríos. Dios mío, Ilka Ríos, que dice esta mañana: yo soy PNP. Es importante la aseveración de Ilka Ríos en que yo soy PNP, porque yo les voy a traer aquí, por ejemplo, quienes la están defendiendo. Y me parece increíble que se coloquen ellos mismos en posición de que se diga, aquí todo lo que hay es la insistencia del partido político de copar las posiciones, sobre todo en la academia. Y sabemos cuáles son los favores, pero sobre todo sabemos cuáles son las dinámicas de administración que se han dado allí en el recinto de ciencias médicas y en otras áreas que incluso tienen a rectores convictos por corrupción, en el caso de los ex rectores de Utuado. Vamos a hablar también del foro judicial y lo que acaba de hacer el Centro de Periodismo Investigativo, que tuvo que recurrir al tribunal en un mandamus para que el tribunal obligue a la secretaria a darle información de los expedientes públicos que se relacionan con 3 investigaciones de crímenes ambientales. También importantísimo, porque fíjense que por un lado estamos viendo cuáles serían los resultados y cuál es esa prueba que usted tiene que llevar para decir: ese periodista me difamó, ese presentador me difamó.
y sobre todo con los diferentes estándares, malicia real porque es una persona pública, y el asunto de que todo lo que usted diga no necesariamente difama a una persona y está protegido. Protegido, me parece interesante, una de las líneas que trae el juez Marzuach en ese sentido. Así que vamos primero, como siempre, a hablar con ustedes un poco, sobre todo a saludarlos. Carolyn Miranda está por ahí, pero la primera que llegó fue Guadalupe Sandra. Saludos, Hilda Ramos también, saludos a las dos, gracias por estar. John Doe está por ahí, Cristina Lugo, tiene que estar mi amiga Irisita Delgado, Heriberto Ocasio, Jorge Tañón, Mildred Lozada, Edwin Torres, Mercedes Rivera Pérez, Leti Laveta, Leti, saludos, Luis Fernández, Nereida Ramos, Ángeles Colón, Nancy Acosta, Carlos Reyes, la diáspora que no nos falla, por ahí vi gente nueva de Carolina del Norte, las hermanitas Cabán están haciendo lo propio y compartiendo Bonita Radio, gracias por eso, a ambas. Nereida Ramos, Iliana González, Lourdes Roena, Luz Machuca y Mili Rivera, Jorge Díaz, Gilberto García, Luis Rosa, está todo el mundo, José Che, Ilka, obviamente, Yani Moreno, José Parguera, a rayos José Parguera, qué fuerte ese apellido tuyo. Bonito día y gracias Carmen Eni por mantenernos informados, gracias a ustedes. Nicolasa Ortiz, Carlos Pérez, Nancy Acosta, Tati Pérez, Ed Méndez, Darwin también está por ahí, mi amiga Luz Díaz, que ayer estuvo súper activa con el asunto de Ilka, Ángel Gabriel, Juan Carlos Molina, Yadi Carraquillo, Rosa Ureña, Sandra García, Norma Rodríguez, qué bueno, Norma, Edwin Torres, Elizabeth Torres Ramírez, no la misma de los cabilderos de la estadidad, que de eso vamos a hablar esta tarde porque tenemos un programa interesante con mis 2 centavos Maristela Gross. Vamos a hacer hoy el punto eres tú. Y créanme que van a disfrutar porque tenemos entrevista con Rangi y el nuevo proyecto de Rangi. Ivy Soto, Edwin Torres, bueno, está todo el mundo, Ángeles Colón, todo el mundo está por ahí. Bueno, ustedes están comentando el asunto de Eliezer Molina y la información relacionada con que en efecto aparentemente se sabe ya quiénes habrían ordenado que le hicieran daño o hay hasta una querella de que hay una amenaza de muerte. Eso es importantísimo, pero yo lo quiero traer esta tarde bien en serio. Nosotros nos vamos a reír, pero como siempre, bien en serio, con Maristela y con Rangi, porque sobre todo Rangi tiene esa línea satírica, pero que obviamente también es muy en serio, de lo que ha hecho la policía de Puerto Rico para criminalizar la protesta y mantiene a Eliezer in my pocket, si usted quiere que la policía llegue. Y yo creo que eso es un tema interesante que va desde la risa hasta lo más serio, que es lo que está denunciando Eliezer, que aparentemente encontró y tiene información de quiénes estarían detrás de esa amenaza de muerte y que obviamente atenta también contra la seguridad de su familia. Yo quiero empezar este programa también hablando de lo que me parece va a ser una de esas demandas judiciales más interesantes para que se descubra, y valga la redundancia en ese descubrimiento de pruebas, lo que alega Fahad Jafar es fraude, engaño, treta de parte de John Paulson. Y yo voy a analizar lo que puede ser esta demanda, que no necesariamente entra en los méritos de aquella relación de negocios que tuvo Fahad Jafar con John Paulson hasta hace unos meses, que lo votaron, que le dijeron se acabó, ya no vas a estar más como mi portavoz. Estuvo por lo menos los pasados 10 años de portavoz de Paulson en muchos de sus negocios y sobre todo portavoz a nivel público. Y es el hecho de lo que representa que Fahad Jafar se haya peleado con Paulson desde el punto de vista de negocio para ese grupo de líderes políticos e inversionistas en Puerto Rico que se rodean o se rodearon de este tipo de miembros del famoso grupo élite de la Ley 60, antes Leyes 20 y 22. Porque aquí, tanto como PNPs, hay también populares. Son los representantes, y ahí están las imágenes, de los que participaron en un momento de darle dinero a los partidos políticos de mayoría en aquel momento, que hoy sufren la erosión que sufren, yo creo que muy en parte por todo lo que ha ocurrido en los niveles de corrupción y de la manera en que el inversionismo político se encargó de ponerlos en el poder.
Y Gafar y John Paulson representan, y fíjense que en esta imagen está nada más y nada menos que con Julio Herrera Bellutini, Bancrédito venezolano, acusado en el caso del financiamiento de las campañas, Wanda Vázquez Garcet y otros. Y este grupo representa eso. ¿Qué tanto de lo que tiene que decir Gafar y lo que tiene que contestar? Porque el demandante es Fahad Gafar. Y el demandado es John Paulson y su grupo. ¿Qué tanto de esa información puede surgir precisamente en el momento en que uno acusa a otro de malversación de fondos? Porque acabo de leer una de las alegaciones de Rafael Cedeño, que es el director o presidente del grupo F40, que es el grupo Paulson, y dice, nosotros vamos a sacar información que establezca lo que hizo. Malversó fondos, se autocontrató y utilizó fondos de la corporación para contratar a su familia. O sea, todo eso puede traer definitivamente información, no necesariamente pertinente al caso, pero lo bueno de los descubrimientos y de las deposiciones es que se habla de todo. Y es posible que haya alguien que diga, y aquí deben haber abogados en bruto, que diga, eso no es pertinente, pero lo que se cuela, se cuela. Así que yo traigo el asunto Fahad Paulson porque me parece que va a ser explosivo en un momento dado si es que ese descubrimiento de prueba se da. Dice Fahad Gafar que él va a ir a defender su honor y el de su familia. Recordemos que Fahad Gafar es pakistaní, un poco debe estar hablando desde esa imagen que tiene esa cultura en efecto del honor y que supuestamente lo ha pisoteado y manchado John Paulson. Así que ponlo en la nevera. Sentémonos en los bleachers, en los banquitos, porque yo creo que aquí va a haber mucho de eso que llaman en inglés, pero que no lo quiero decir. Esa M va a dar en el abanico. Vamos a ver. Ustedes dicen, buenos días a todos. Georgie Irizarry está por ahí, qué bueno, Georgie. Un muerto hablando de un ahorcado, imagínate tú. Tony Ortiz también está por ahí. Buenos días desde Tampa, Edwin Alejandro. El burro velando la lechuga, dice Lilian de Jesús. Va a estar súper interesante. Y obviamente yo voy a estar, mire, bien cerca. Yo voy a terminar a seguir con un asunto judicial que me parece súper importante. No, voy a ir a Ilka Ríos y después vamos a terminar con los dos asuntos judiciales. Por un lado, la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez Vega, y por otro lado, el asunto de el caso de Jay Fonseca, Elías Fernando Sánchez Sifonte contra Jay Fonseca. Ilka Ríos estuvo esta mañana en entrevista con el compañero Julio Rivera Saniel. A mí me llama poderosamente la atención toda la insistencia, la terquedad, la temeridad que ha tenido Ilka Ríos para quedarse en el poder. Yo no creo en las teorías de conspiración, es uno de los grandes problemas a la que uno se enfrenta cuando hace investigación. Si uno cree en la teoría de conspiración, pues los hechos y aquella evidencia que uno puede quizás conseguir de una manera legítima a partir de la investigación que hace, pues se puede viciar. Y yo soy honesta, se me hace bien difícil manejar la teoría de la conspiración. Pero cuando escucho a Ilka Ríos hablando desde el punto de vista de que a ella la quieren que la destituyan, porque ella no se va a ir, me pregunto cuál es la insistencia de esta persona. Y ahora vamos a lo que pasó ayer, cuando los que menos han dicho que no la quieren en esa posición, por todos los antecedentes y sobre todo el antecedente más reciente, que es la intervención en ese caso de esa estudiante que le dieron una colgada en unas, entiendo que eran unas residencias en la Escuela de Medicina, y ella la colocó a pasar, lo que signifique eso dentro del
el protocolo académico del recinto de ciencias médicas, que sabemos que puede ser diferente porque allí se hacen unas residencias, etcétera, etcétera. Eso es lo último. Y finalmente, Luis Ferrao la recomienda para hacer el pasado mes de julio, le recomienda a la Junta de Gobierno. Fíjense que lo hacen en julio, en verano, cuando sabemos que hay receso en la Universidad de Puerto Rico y el país básicamente está de receso y se coge un break de trabajo, etcétera. Luis Ferrao la recomienda, la Junta de Gobierno la nombra sin tener en consideración que fue la segunda nota más bajo en términos de la evaluación. Más bajo fue Natalio Encarnación, Izquierdo Encarnación. Y el más alto, que es el que está ahora mismo interino, sencillamente lo despacharon. Sacó 3.54 versus ella 2.39. Eso desde el punto de vista académico, con el agravante de que la investigación de la propia universidad dice que Ilka Ríos hizo algo, por lo menos que debe pasar es que tenga sanciones. Pero Luis Ferrao insiste en que debe ser ella. Primero la insistencia de Luis Ferrao y después la insistencia de Ilka Ríos. ¿Por qué insistir cuando tus pares no te quieren? Ayer la Escuela de Salud Pública, que fue lo primero que salió. La Escuela de Salud Pública convocó la semana pasada a una reunión extraordinaria esa facultad. Una reunión extraordinaria para discutir el asunto de la rectoría. Que esa facultad tiene 54 facultativos y 31 de ellos estuvieron en esa reunión. Importante, porque Ilka Ríos, yo le escuché esta mañana diciendo que la Escuela de Salud Pública, que se había sido por un voto. No. 16 facultativos de los 31 que estaban votaron en favor de la resolución de pedirle la renuncia a la rectora. 3 se opusieron y 12 de ellos se abstuvieron. Y yo acabo de hablar hace un momento con una de las personas que estaba presente. Y una de las razones que pueden tener, y que obviamente se habla por lo bajo, importante, no fue una votación a viva voz. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque de lo que vamos a hablar de los abstenidos es precisamente lo que puede pasar, lo que puede ser razón para que unos se abstengan y otros voten en contra. Y es el temor a las represalias. En este país se vive, allí en el recinto de ciencias médicas, yo no me quiero imaginar, en otras facultades con menos exposición pública, con el temor de que esa decisión que voy a tomar porque entiendo que fulana no cumple con los requisitos para ser una rectora en esta institución, me pueda suponer a mí que me quiten el trabajo, la posibilidad de hacer trabajos de investigación, que la represalia sea tal que la facultad, la Escuela de Salud Pública, se vea afectada por esa determinación que yo tomé, se supone que con la protección constitucional de la libre asociación, etcétera, etcétera, para decir, fulana no cumple con los méritos para llegar allí. Esos 12, por razones del temor a la represalia, porque sencillamente el temor es atroz y no los deja reaccionar para asumir una posición clara en contra o a favor de ese nombramiento en este momento, en contra, porque lo que se está dilucidando es que los estudiantes están en contra, es que los profesores están la facultad está en contra, y obviamente ayer llegaron al recinto de ciencias médicas otras personas que han salido de esa escuela, de la escuela de medicina, que repudian lo que pasó con Ilka Ríos. Pero Ilka Ríos tiene los timbales de decir esta mañana que a ella no va a renunciar, que la van a tener que destituir. ¿Dónde coloca eso
a la Junta Universitaria, por ejemplo, que aunque no tiene fuerza, y era algo que quería aclarar con esta persona con la que hablé, no tiene fuerza para destituirla. Recordemos que allí en la Junta Universitaria están todos los rectores del recinto, de la universidad, de los diferentes recintos de la universidad, y otros representantes claustrales. De lo que estamos hablando es que ayer hubo una reunión de la Junta Universitaria en Aguadilla, en la que participó Ilka Ríos, y allí le dijeron en la cara: hay que destituirte. 22 votos a favor, hay que destituirte. Sencillamente te tienes que ir. ¿Y qué hizo Ilka Ríos? Hacer un media tour para decir que no importa lo que diga la Escuela de Salud Pública, que ella insiste en decir que fue por un voto. Ilka Ríos, usted entiendo que usted es dentista, usted debería saber que los 12 abstenidos no son votos en contra, que los 3 votos en contra que usted tuvo, legítimo, 3 a favor, 3 votos de que se quede y 16 de que se vaya. Hablemos justamente. Hablemos de que realmente no fue por un voto. Y en una facultad como la Escuela de Salud Pública, que tuvo, porque es parte del procedimiento, que tuvo que la semana pasada convocar con una tercera parte de la facultad, firmando una tercera parte diciendo: sí, vamos a celebrar una reunión extraordinaria porque queremos manejar este asunto. ¿Eso es que sus pares la quieran? No, sus pares no la quieren. Ella insistía hoy que ya tiene el 96%, esto es fuerte, el 96% de las personas que la quieren en el recinto. Eso no fue lo que vimos ayer en la protesta y sobre todo en lo que dice la Junta Universitaria y lo que dice la Escuela de Salud Pública, que es parte de la institución Recinto de Ciencias Médicas. Pero lo más interesante es que Ilka Ríos dice que ella es PNP. Pues claro, Ilka Ríos, todos lo sabemos, pero para defenderse de que ella hizo un gran trabajo y que más allá de políticas partidistas, primero dice que no quiso colar a Ricky. Gente, a estas alturas del juego, estamos en el 2023, eso fue en la administración de Luis Fortuño, más o menos 2015, que por haberse denunciado esa situación, Ricardo Rosselló Nevares se tuvo que ir para donde lo recogieron, que era un gran amigo del Partido Nuevo Progresista, la Universidad Ana Geméndez. Allí a hacer campaña mientras supuestamente daba clase. Eso es así y hay muchísima gente. Yo lo vi con estos propios ojos. Yo lo vi en la Universidad Ana Geméndez, en efecto, haciendo campaña todo el tiempo en su celular, en la parte de afuera, mientras estaba corriendo para esa primaria contra Pedro Pierluisi. Y Ilka Ríos dice que no, que eso se probó que no había sido. Pero ¿y lo de ahora, Ilka Ríos? ¿Y lo de ahora? Que la propia universidad hace una investigación que no descubrió con la facultad, que no se lo dijo a la facultad, que se descubrió cuando salió públicamente, que escogieron el mes de julio para decir que Ferrao la iba a recomendar, para colocarla allí. Entonces, ¿cuál es la insistencia de Luis Ferrao y de la Junta? ¿Y cuál es la insistencia de Ilka Ríos? Y yo me encuentro con esto esta mañana. Fíjense quién está hablando bien de Ilka Ríos. ¿Quién le está haciendo la campaña? Que yo me imagino que Ilka Ríos, después que escuche este programa, va a llamar a Pichi. Mira, no me ayudes, ¿sabe? Porque me desayuda. El técnico de veterinaria que fue rector de ciencias médicas interinamente no tiene las credenciales, no es doctor en medicina, no fue seleccionado a rector. Entonces organiza protestas en ciencias médicas para sacar a la rectora. Pichi Torres Zamora. Se colocan ellos mismos, esto no lo estamos inventando, ellos mismos como los defensores de Ilka Ríos. Pichi Torres Zamora. Un buen PNP que lo menos que hace es, las pocas veces que utiliza sus redes, hablar
en contra siempre desde la política partidista de todo lo que se está haciendo en los fogones prendidos y denuncias de los crímenes ambientales. Que lo único que puede salir por esa boca, aparte de los casos que se ha buscado y de las intervenciones que ha tenido que tener el Departamento de Justicia, que no han quedado en nada, en los casos de hostigamiento sexual en su oficina, es hablar desde la política partidista y nada más. Aquí no hay una posición clara del país debe ir por este lado, de la medicina en Puerto Rico, de lo que ha ocurrido en el problema, con el problema de salud pública que tenemos ahora mismo, que nunca se expresó con relación a la pérdida de acreditación bajo la administración de Segundo Rodríguez Quiliquini, un donante del Partido Nuevo Progresista, y aquel que defendió al PNP en medio de la pandemia, porque es que no defienden la salud pública, defienden, mire, el partido político. Pichi Torres Zamora ahora se convierte en el defensor de Ilka Ríos. Pues, entonces, alguien puede decirme que esto no es una cuestión de política partidista. Ahora, lo que no hemos descubierto es por qué quieren a Ilka Ríos ahí. Y esa sería la mejor respuesta que debe dar Ilka Ríos, o que algún buen PNP, que allí tiene que haber un buen PNP, vamos, siempre. Una persona que cree en la estadidad como Ilka Ríos, que haya sido PNP o que sea PNP, que realmente quiera más a la universidad que al partido político y que diga, no, Ilka viene a esto. Yo estoy dispuesta a que me envíen un mensaje, carmenenita@bonitasradio.net, y me dan información si lo bueno de esto es que no tengo que revelar la fuente, siempre y cuando me convenza de que están diciendo verdad y sobre todo si tengo algún documento. Pero es súper importante lo que está pasando en ciencias médicas porque volvemos. Es el político por ser político y porque está dispuesto a hacer qué para el partido. ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer Ferrao para insistir en una persona, en el nombramiento de una persona que no la quieren ahí? ¿Quién le dijo a Ferrao? Pichi Torres Zamora, Tomás Rivera Chats, aquellos políticos del Partido Nuevo Progresista que trabajan o que han tenido contrato allí en el recinto de ciencias médicas bajo esta administración y la de Ricardo Rosselló Nevares. Sería bien bueno que contestaran. Y obviamente, para terminar, para ir al asunto legal, y vamos a terminar con el caso de Jay Fonseca y Elías Fernando Sánchez y Fonte, y hoy me voy 15 minutos antes, pero todavía nos faltan 15 minutos. Yo quiero ir al caso que le acaba de erradicar el CPI a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, planteando que no le quiere entregar por lo menos 3 expedientes. Es una demanda por expedientes completos, porque no le quiere entregar los expedientes completos de 3 investigaciones. Y es súper importante en el momento en que estamos, pues claro, porque recordemos que la secretaria ha tenido a veces muy atinada o muy asertiva en algunos casos, pero en este caso definitivamente está arrastrando los pies. Dice el CPI que en este momento se le han pedido a la secretaria por lo menos, y perdonen, pero estoy buscando la historia, por lo menos 3 expedientes de casos de crímenes ambientales, entre ellos uno de Ochoa Fertilizer, que es una corporación que maneja productos químicos, y en otro caso, el Ochoa Fertilizer, estamos hablando eso es en Guánica, Proteco en Peñuelas y Battery Recycling de Arecibo. Desde enero de este año, la periodista Gabriela Carrasquillo ha solicitado a Rodríguez Vega la información pública contenida en 3 expedientes sobre la operación, intervención y seguimiento que ha dado esa agencia y la Junta de Calidad Ambiental a esas 3 instalaciones. Nunca ha cumplido con su deber de proveerla a pesar de los continuos esfuerzos para obtenerla. Obviamente, ¿qué hace el CPI? Tiene el dinero para hacerlo. Van al tribunal, le dicen al tribunal, esto está pasando y no se nos está dando acceso a la información pública.
Hay dos cosas que quiero decir aquí. Siempre me opuse a la famosa ley de transparencia. Siempre he dicho que la intervención de más leyes colocan el ejercicio del periodismo en serios problemas y en precario. Porque tienes que esperar, y eso fue lo que hizo la Junta de Calidad de Planificación conmigo cuando le he pedido la información. Tengo que decir que el Departamento de Recursos Naturales jamás me ha contestado. Todo lo que yo he obtenido a través o de la agencia, documentos de la agencia, ha sido porque están en el procedimiento público en secretaría y yo voy y consigo la forma de que me los den, porque allí también me ponen el pie para que me caiga. Porque obviamente todavía no tenemos en Bonita Radio ni en la Fundación Periodismo 21 que nos apoya el dinero para ir a los tribunales, pero por eso siempre me opuse, porque en la medida en que usted hace la legislación, intenta crear una estructura, ahí es que empieza a complejizar el asunto. Por eso es que el CPI ha tenido que esperar un término para poder ir al tribunal. Y llevan desde enero solicitando la información. 9 meses y no se la entregan. Por un lado eso, y por otro lado, ¿para qué existen los oficiales de prensa del gobierno de Puerto Rico? Y yo creo que en este momento la secretaria puede darse con piedras en el pecho, que tiene un montón de contratos de jóvenes que son los oficiales de prensa de esa agencia, bien parecidos en términos de su comportamiento a los que tiene su suegro en el Departamento de Salud, en términos del perfil y de cómo actúan. No contestan llamadas. Cuando las contestan, dicen solamente por mensaje de texto, recibido, canalizado. Jamás tienen una conversación de por qué no entregan la información. Jamás han contestado la disponibilidad de la jefa de agencia. Y eso es el Departamento de Recursos Naturales, que en este momento debe ser la agencia que más debería tener una posición pública en favor de los crímenes, en contra de los crímenes ambientales y en favor de lo que está ocurriendo, que la gente se atrevió a denunciarlo. Pero eso no lo hace el departamento. Y el CPI tiene que ir al tribunal. Alguien que me diga quiénes son los que asesoran a los jefes de agencia o quiénes son los que le dicen no vas a contestarle a fulano o fulana, no vas a entregar información a fulano o fulana. Caridad Pierluisi, Noelia García Bardales. Yo tengo que pensar que responden exclusivamente a los intereses políticos partidistas que tienen esas dos personas, una secretaria de la gobernación y la otra la hermana del gobernador. Porque no hay manera en que esto sea de otra forma, cuando lo menos que ocurre es que hay que ir al tribunal para poder acceder a información pública. Nunca un periodista tiene capricho para tener una información, sobre todo cuando está en medio de una investigación. Es que la necesita para completar su trabajo. Y yo creo que es evidente que el Departamento de Recursos Naturales, el gobierno de Puerto Rico, le pone el pie al periodismo para que haga su trabajo. Como le dije ayer al alcalde de Ciales, aquí podemos conversar todo lo que usted quiera. No trate de imponerme la agenda, porque no es posible que el gobierno intervenga ilegalmente, incluso, ni ningún funcionario público, electo o no, en el ejercicio libre del periodismo. Se supone que vivamos en una democracia. Y tengo que decir que ayer el alcalde cumplió con su palabra, me envió la información, la estoy estudiando para traerla, esperemos mañana, porque, bueno, mañana no sé si puedo estar, pero esperemos traerla. De aquí al lunes la van a tener porque envió la información, solamente me falta si habían vigilantes o no en la actividad del MODBOG. Así que ya ustedes ven, hay que ir al tribunal para que el Departamento de Recursos Naturales cumpla con su responsabilidad. Vamos a ver qué pasa con el caso. Esos mandamos son recursos extraordinarios, esperemos que se vea pronto. Déjenme ver si ustedes tienen alguna algún comentario, porque me voy a ir al último tema, que es el asunto de Elías Fernando Sánchez Sifonte y esa demanda contra Jay Fonseca. César Oyola está por ahí, AGM, no entiendo lo que es la cuna de los corruptos
despilfarrado, no sirve y esta señora Ilka la colocaron en esa posición para terminar de matar la UPR. Hay que sacarla lo antes posible, dice EJ Rivera, o de lo contrario se seguirían perdiendo acreditaciones. No olvidemos la acreditación de neurocirugía gracias a Segundo Rodríguez Quilinquini. Nunca la voy a olvidar. Sobre todo por lo arrogante, lo petulante y lo irresponsable de quien fuera el rector en un momento del recinto de ciencias médicas y el director del grupo científico de Wanda Vázquez Garcet con relación a la pandemia. Bueno, el tema de la demanda de Elías Fernando Sánchez y Fonte contra Jay Fonseca. Yo creo que parte de lo que me parece que debemos estar discutiendo con relación a ese asunto es cómo en este momento Elías Fernando Sánchez y Fonte tiene, y es desde, o sea, esta demanda lleva por lo menos 3 años, porque fue en diciembre del 2020, una primera fue desestimada y otra la trajo a la jurisdicción de Puerto Rico y ahora hay por lo menos 7 de las alegaciones de la demanda que están desestimadas por el juez por entender que no cumple con los estándares de prueba que debe cumplir para lo que está alegando. Yo creo que es importante establecer aquí que quizás una de las demandas más difíciles, más cuesta arriba para cualquier persona, institución, en el esfuerzo de alegar difamación son esas alegaciones que usted tiene que traer, que tiene que ser, bulletproof, a prueba de todo. Y que el estándar es bien alto. Recordemos que Elías Fernando Sánchez y Fonte es una figura pública. Su estándar es mucho más alto para decir que lo difamaron. La mayoría de las alegaciones están en remojo, como dice Oscar, porque Raúl Arias Marzuach, que es el juez presidente de la Corte y está viendo este caso, plantea que no son suficientemente específicas para las alegaciones que trae Elías Fernando Sánchez y Fonte, y tengo que decir que también su esposa Valery Rodríguez Erazo, quienes están alegando que a base de esa difamación y de esa información que se vertió en los programas de Jay Fonseca, ellos dejaron de tener negocio y sufrieron daño. Es interesante porque también aquí hay que establecer cuál es el daño que usted sufre. ¿Cuál es el daño? ¿Que le dijeron pillo en la calle? Yo estoy haciendo una pregunta. ¿Cuál es el daño? ¿Que llegó a un sitio y la gente lo miró mal? No es suficiente. En ese caso, las alegaciones repetidas que provocaron que su nombre, y está en la alegación que establece Elías Fernando Sánchez y Fonte, es sinónimo de persona corrupta y que se le considera un enemigo público número 1. ¡Wow! Imagínense. Lo que no ha desestimado todavía el juez, pero que hay un apercibimiento e intima el juez, más vale que me digas específicamente qué es lo que estás alegando para que esto sea difamación. Lo que no ha desestimado hasta el momento, que el secretario de la Gobernación, William Villafañe, y la subsecretaria Itza García tenían que procurar todo el tiempo que las contrataciones gubernamentales fueran por competencia en lugar de directamente para aquellas cosas que cabildeaba Elías Fernando Sánchez y Fonte. Es decir, la intervención de la fortaleza de Ricardo Rosselló Nevares en esos negocios que tenía y cabildeo que tenía Elías Fernando Sánchez y Fonte, pues fueran más fáciles. Esta es lo que no se ha desestimado todavía. En otro caso que Sánchez y Fonte cometió, y esta yo creo que es súper importante, ilegalidades en sus gestiones de cabildeo. El juez dice, meramente decir que es un cabildero no sería difamatorio. Una mención de que había un gran jurado investigando al cabildero en Nueva York, expresiones sobre que Sánchez y Fonte había facilitado el contrato de Triple S bajo el Plan Vital y que el exgobernador había compartido secretos de Estado con el cabildero por la cercanía. Eso no se ha desestimado, pero el juez le dice, todas esas también hay que ser más específico en las alegaciones, porque usted no puede decir, yo me sentí ofendido porque dijo que yo
había cabildeado a favor de Triple S y por eso le dieron el contrato. No es posible, usted tiene que ser más específico. Y el juez le está diciendo, si estas son meras alegaciones, ya una vez, ellos le llaman alegaciones regaderas, es como, podríamos decir en otro contexto, del Fishing Expedition. O sea, yo zumbo todo eso ahí y mira a ver con qué cae, mira a ver qué cae, con qué se cumple. No, tampoco así. Para eso tiene que ser bien específico. Y usted puede, en efecto, hacer un comentario, pero ese comentario que también puede estar protegido, me llama la atención que el juez plantea, puede ser que no sea de buen gusto lo que dijo, pero está protegido, porque eso es derecho a la libertad de expresión, entre otras cosas. Así que, ¿qué pasa ahora, en este momento? Fíjense que ha habido titulares totalmente, unos titulares que decían solamente, traían que el juez no acogió la sumaria, porque hay unas alegaciones que todavía están vivas, pero le está diciendo, esas alegaciones también tienes que ser más específico, porque realmente podrían irse por el mismo lado que se han ido estas. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense que cuando esa demanda salió y Elías Fernando Sánchez Sifonte la colocó en el tribunal, en una primera instancia, como dije, que le fue desestimada, Elías Fernando Sánchez Sifonte estaba en ese momento en que no vivía en Puerto Rico. De hecho, no sé si vive en Puerto Rico ahora mismo, pero ellos mantienen jurisdicción entre Miami, y por eso la radicaron allá, en Florida, entre Miami y la casa de $700,000 que se compró a 10 meses de haber llegado a la posición de cabildero, de representante ante la Junta de Control Fiscal por parte de la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Eso ocurre 3 años más tarde. Y está en esa posición de cabildero, que sería interesante que contestara Elías Fernando Sánchez Sifonte si él llegaba a las 7 de la noche al Departamento de Hacienda y había que sacar a todo el mundo y iba directo a la oficina del secretario. Nosotros investigamos muchísimas informaciones, sobre todo de la manera en que Elías Fernando Sánchez Sifonte se divorcia de Valery Rodríguez Erazo. Lo atienden en medio del huracán María. Ese divorcio lo atendieron en medio del huracán María, la vista, y se divorciaron y se volvieron a casar. En una alegación que puede estar relacionada, en un hecho que puede estar relacionado con aquello de lo que yo quiero proteger en términos de mi caudal, si estoy casado, si no, si hay capitulaciones y no. Son todos esos tecnicismos, pero eso está ahí. Y Elías Fernando Sánchez Sifonte se atrevió en un momento dado a negarlo. Y nosotros se lo trajimos con evidencia. Ahí está el caso en el tribunal. Y trajimos todo el registro público del tribunal con relación a ese divorcio. Pero ahora, él quería ir, pero en aquel momento del 2020, él quería ir directo a esas alegadas difamaciones por todas las veces que Jay Fonseca hablaba del asunto, etcétera, etcétera. El problema es que, volvemos, la información no es de tu gusto porque traía información que en efecto podía terminar con una palabra como corrupción, como que incidía indebidamente en los asuntos de gobierno. Pero ¿y dónde está el Telegram chat? Que le saquen el Telegram chat y que el juez vea. Digo, el juez puede tomar conocimiento judicial, pero bueno, eso no es así necesariamente en un caso que se está viendo. Pero que hablen del Telegram chat y cómo Elías Fernando Sánchez Sifonte participaba. Y ahí habían secretos de la administración Ricardo Rosselló Nevares y se debatían con todo el mundo, y con ese que está ahí en pantalla también, que era Edwin Miranda. Es Edwin Miranda el que era dueño de COI. Pues eso está ahí. Pero es bien importante que le sigamos la pista a este caso, porque son los casos que pueden sentar precedentes, que pueden darle una idea de lo que quiere Elías Fernando Sánchez Sifonte y todo su entourage con ese tipo de pleito, que es callarle la boca a la gente que hace un trabajo
desde la presentación de noticias o desde el periodismo, precisamente porque tiene información, porque la investiga, la analiza y la ventea públicamente. Y es la limitación a esa libertad que tenemos todos de, en efecto, traer información, ya sea desde el periodismo o que usted tenga la capacidad de acceder a unas audiencias porque es un presentador de noticias como en este caso y lo plantea y lo trae. Y ahí es donde está la diferencia. En medio de la campaña electoral, en medio de lo que ya vimos cómo las agencias no le responden al periodismo, no le responden a los periodistas la información que están pidiendo para dilucidar un asunto que es público, como son los fogones prendidos con los crímenes ambientales. Así que estemos pendientes, porque esto es mucho. Yo lo voy a dejar, me voy unos minutos antes porque tengo muchas cosas que hacer y que la investigación que estoy atendiendo ya está básicamente finalizada. Me faltan 3 intervenciones con funcionarios públicos que yo espero que me contesten. Uno de ellos es el Departamento de Justicia, pero ustedes saben dónde está el Departamento de Justicia. Voy a hacer el intento hoy nuevamente. Y sí, voy a tener una entrevista con el director de ética gubernamental para ese caso propiamente. Así que eso será ya, yo creo que la semana del 18 vamos a estar fuera con esa investigación. Después que hagamos las debidas diligencias con lo que nos faltan. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Si les parece, pueden donar, hágase donante frecuente. Si se quiere hacer donante frecuente a través de YouTube con este nuevo programa que vamos a tener más breve, obviamente, que estos, por $9.99 al mes van a poder acceder a Entérate Ahora. Eso es a través de YouTube. Si lo pueden hacer, es parte también de contribuir al esfuerzo de Bonitas Radio. Éxito. Nos vemos esta tarde a las 5 en Hoy el Punto Eres Tú. No se lo pierdan porque va a estar bien bueno. Entrevistamos a Rangui. Hasta la tarde. Bonitas Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.